y gloria a Dios. Amén, hermanas, bienvenidas a cada una de las que se van conectando, también a todos los que nos están escuchando en TikTok en vivo y los que van a escuchar después. Esta noche voy a compartir la palabra de Dios. Voy a estar leyendo, por si gustan, buscarlo en su Biblia, 2 de Corintios 12. Solamente del 1 al 13 voy a estar leyendo. De verdad que yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que comparta? Y el Señor me llevaba a esta palabra y nunca de los nunca me había quebrantado tanto como hoy. Dios me tocó tan fuertemente y habló a mi vida. Tiene días, gloria a Dios, hablándome. Y uno quisiera, ¿verdad?, que fueran cosas que se pudieran evitar, ¿verdad? Pero no va a ser así. Y este tema yo lo puedo ver que Dios nos quiere hablar. Como el martes pasado nuestra hermana Ruth nos trajo un mensaje muy bonito que en lo personal a mí habló demasiado a mi vida y sé que a la vida de cada una de nosotras. Nos habló acerca de ser soldadas de Jesús, soldados de Jesús. También aquí hay guerreros, yo sé que sí. Que teníamos que sufrir como soldados. Y esto yo lo puedo ver también como tal vez una continuación o algo que Dios nos quiere seguir hablando. Y ya ha pasado aquí en el grupo que ha habido hasta 3 veces seguidas cuando les toca a las hermanas que hablan de lo mismo o parecido, porque es algo que Dios nos quiere hablar y dejarnos lo más claro. Entonces quiero leerles, quiero compartirles esta palabra y tratar de transmitir un poco lo que Dios me ponía en mi corazón para transmitirles el día de hoy. Para eso vamos a leer 2 de Corintios 12 y dice el 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí vemos, ¿verdad?, que está hablando Pablo, y yo creo que aquí todos conocemos quién era el apóstol Pablo. Sabemos que antes de su conversión, él era Saulo. Él era Saulo. Entonces sabemos también que era un hombre celoso de la ley, un hombre que perseguía, un hombre que mataba a los cristianos. Sabemos también, ¿verdad?, que él estuvo detrás de la muerte de Esteban. Entonces él perseguía, en su ignorancia lo hacía porque, como yo les dije, él era celoso de la ley. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando no era así. Pero llega el momento que tiene un encuentro con el mismo Dios y él empieza a cambiar a Pablo. Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de Pablo. Después de matar a personas, sabemos que él llega a ser el apóstol de Jesús. Sabemos que él fue transformado. Sabemos que él escribió varias cartas, ¿verdad?, en la Biblia. Sabemos que él, hasta preso, él llevaba la palabra, porque la palabra no estaba presa. Entonces vemos que él era un hombre muy usado por el Señor, a pesar de lo que hizo. Muchas podemos decir, o muchas pueden decir que nos están escuchando, es que yo hice esto, es que yo hice el otro. No importa lo que hayas hecho. Aquí vemos un ejemplo de que Dios perdona, que Dios puede levantar, que Dios puede usar a quien Él quiera. Pero aquí vemos que era tan usado, que vemos que Dios le mostraba visiones, revelaciones, y hasta él decía las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Él no sabía realmente, no sabía tal vez explicarlo si fue, Dios lo llevó al tercer cielo, aquí nos habla, y fue arrebatado al paraíso. Él no supo exactamente cómo fue, pero Dios le dio unas revelaciones hermosas, maravillosas, revelaciones que no cualquiera tenían ese tipo de revelaciones. Y ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Vamos a seguir ahorita. Y dice en el 4,
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí él dice, ¿verdad?, que no sabía realmente, pero dice, también fui arrebatado al paraíso. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Quiero irme ahí al 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí es donde yo me quebrantaba, aquí es donde yo lloraba. Como yo les dije, hermanas, he compartido varios mensajes aquí, pero ninguno me había tocado como esta vez. Y uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? Yo realmente sentía que Dios me hablaba y me contestaba muchas de mis preguntas que tengo. Y muchas de aquí yo sé que tienen algo fuerte, algo poderoso de parte de Dios. No nos comparamos con Él. Yo sé que Él tenía unas revelaciones extraordinarias, muy grandes, pero el Señor puede usar a quien Él quiera. Y yo sé que hay aquí hermanas que Dios las usa grandemente en la alabanza. Yo oigo cuando cantan, cuando predican. Hay hermanas que predican la palabra del Señor. Revelaciones da el Señor. A lo mejor dices, no de esta magnitud así, pero nos da revelaciones. El Señor nos ha sacado de lo más vil, de lo más despreciado, nos ha limpiado, así como el apóstol Pablo. Dios le decía, instrumento útil eres en mis manos, Raba Kanda, Raba Suamaya. Siento la presencia de Dios muy fuerte. Y así nos dice, instrumento útil me eres en mis manos. Irikia Nanda, Raba Suamaya, Erekamaya. Realmente nosotras también vamos a sufrir por Cristo. Y es lo que nos hablaba algo la hermana Ruth el martes pasado, de sufrir como soldados, como soldadas de Jesús, soldadas de Cristo. Y el Señor me hacía ver y me hacía entender esta palabra, que realmente va a haber veces, va a haber ocasiones que Dios va a permitir un aguijón en nuestra carne. Y que es un aguijón, algo que está ahí constante, que está doliendo, que está afligiendo, que a veces sentimos que ya no podemos más. Y Dios me hablaba fuertemente a través de Pablo, porque Pablo decía 3 veces, he rogado al Señor para que me quite este aguijón y no. Y ha habido veces que estamos pasando aguijones. Aquí Pablo oraba por gente y era sanada. Eran liberadas las personas. Lo vemos que fue liberada esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Los demonios, las tinieblas lo reconocían. ¿Por qué? Porque ese espíritu inmundo que traía esa mujer lo reconocía y decía, tú eres Pablo. Lo reconocía, él era reconocido en el mismo infierno. Él era reconocido por las tinieblas. Pero ese aguijón no se lo podía quitar él. Pero ese aguijón estaba ahí. Y ese aguijón ya le había dicho, quítamelo, quítame este aguijón. 3 veces le había rogado Pablo y no se iba este aguijón. Y Dios me hacía entender que hay veces que vamos a tener aguijones en la carne. Hay que orarle al Señor para que nos dé discernimiento si realmente es un aguijón o realmente es otra cosa, porque va a haber tiempo para todo, tiempo de pelear por nuestra victoria, por nuestra bendición, tiempo de orar, tiempo de guerrear, pero también el Señor me hablaba acerca de estos aguijones. También me hablaba de que vamos a padecer en la carne. Por eso les digo, a mí yo pienso que es como una continuación o algo parecido de lo que nos habló nuestra hermana Ruth.
de que tenemos que estar dispuestas a pagar el precio. Y no es que si yo estoy hablando esto, no es porque yo ya lo estoy pagando. No, me ha costado como no tienen una idea. Por eso yo siento que esta palabra me quebrantó tanto y que tengo que estar dispuesta hasta dar la vida por el Señor Jesucristo. Tenemos que estar dispuestas todas las que aceptamos realmente buscar a nuestro Dios, realmente ponerlo en primer lugar antes que nuestros hijos, antes que nuestro esposo, antes que cualquier otra cosa. Dar la vida por Él, pero realmente estoy hablando de decir voy a dar la vida por Él. Sé que es difícil y nos cuesta y lo vemos con Pedro, porque él decía yo muero por ti, tú no vayas, yo hasta daría la vida por ti. Vemos que no fue así en el mero momento. Pero Dios me hablaba que uno realmente tiene que estar dispuesta a sufrir por Cristo. Y no es que uno sea masoquista, no. Pero en este camino hay aflicciones. Van a venir tantas cosas a nuestra vida. Como nos decía el otro día nuestra hermana Mara, ella pensaba que iba a ser nubes de algodón, algo bonito. Yo les decía, no, pues yo quería pararme ahí en Pared de Sufrir. No, este camino realmente tenemos que ser valientes y yo le pido a Dios que me ayude. Primeramente yo le pido por mí, que realmente me ayude a llevar a cabo lo que predico, lo que hablo, y realmente si es necesario hasta dar la vida por Cristo. Hay veces que en el momento de la prueba nos atemorizamos, nos metemos en un mundo de tanto miedo que decimos no, yo no voy para acá, yo no voy para allá, porque está pasando esto, está pasando lo otro, y se nos olvida realmente. Yo lo he dicho, claro, la palabra también nos dice, el sabio ve el mal y se aparta, claro que sí, pero no vamos a estar con miedo todo el tiempo encerradas. Yo no salgo porque me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Ahí es donde tenemos que empezar a confiar más en Dios y que se va a hacer su voluntad también. Y es lo que el Señor me hablaba acerca de esta palabra que le decía a Pablo: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Y aquí le decía que le había mandado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos por las visiones que llegó a tener Pablo. Él a lo mejor en su carne se quería exaltar, aunque a lo mejor él decía, no, yo no lo voy a hacer. Pero Dios realmente conoce nuestros corazones. Y aparte la gente admiraba tanto a Pablo que ellos mismos estaban hasta queriendo provocar que él se exaltara. Dios permitió ese aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es un mensajero de Satanás? Lo sabemos bien que es un espíritu, un demonio que venía y lo afligía. Ya les dije, un aguijón es algo que te está molestando, afligiendo, y tal vez me puedo identificar en esa área de ese mensajero que a veces Dios permite esos aguijones en nuestra carne, en nuestra vida, pero es por lo que Dios está obrando, lo que Dios está haciendo. Y como yo les he dicho, aquí hay hermanas que tienen ministerios, aquí hay hermanas, o a lo mejor tú puedes decir, pero yo no hago ahorita la gran cosa, o sientes que no haces la gran cosa para el Señor, pero el enemigo ya está viendo, el enemigo ya sabe lo que Dios va a hacer a través de ti, y desde ahorita el Señor te está preparando en todas las áreas, te está preparando incluso hasta con ese aguijón para cuando llegue la bendición, cuando llegue la gloria, no te vayas a enaltecer. Y el Señor me hablaba esta palabra y le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es aquí donde Dios me quebrantaba y lloraba y lloraba. Y yo decía, es cierto, Señor, porque ahí es donde yo veo tu poder en medio de mi debilidad, en medio de mis aflicciones, en medio de mis opresiones, en medio de todo eso. Y ha habido veces que, como a Pablo le hemos dicho, como Pablo le ha dicho al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y hay veces que no. Aquí no nos habla exactamente cuánto tiempo estuvo, si toda su vida, no sabemos realmente.
pero puede llegar el día que Dios te diga: estás preparada, estás lista, ya no te vas a exaltar, ya no te vas a enaltecer de lo que voy a hacer contigo, ya te voy a quitar ese aguijón. Y a veces el Señor me decía: a pesar de ese aguijón, sigue caminando, a pesar de eso, sigue avanzando y no te detengas. No podemos detenernos aunque tengamos algún aguijón en la carne. Gloria al Señor que vive y reina por los siglos. Y dice, voy a volverles a leer el 9 que me gusta mucho, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, si realmente queremos que el poder de Dios esté en nosotras, realmente tenemos someternos a Dios para que ese poder se haga manifiesto en medio de esa debilidad. Pero cuando uno empieza: no, yo lo puedo todo, yo esto, no, ahí es donde más dependemos de Dios, en medio de la debilidad. Ahí es donde más nos humillamos, ahí es donde más le decimos: Señor, yo ya no puedo más, Señor, ayúdame, Señor, si tú no estás conmigo, yo no puedo seguir. Dice el 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí otro versículo que me quebrantaba y sentía la gloria de Dios y lloraba, y el Señor me hablaba y el Señor me ministraba, y sé que la presencia de Dios está aquí aún en este momento. Hace ratito que lo leí y otra vez aquí está su presencia. Yo sé que quiere hablarnos alguno de aquí también, o los que nos están escuchando, porque a veces son aguijones, son cosas tan duras que decimos: ya no, Señor, ya no puedo, ya no resisto, ya no sé cómo salir de esto. Y aquí él decía: me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades. Fíjense todo lo que pasaba el apóstol Pablo. Realmente pasaba cosas duras, cosas difíciles, no porque busquemos del Señor. Eso quiere decir que no vamos a pasar nada. No, al contrario, es cuando más guerra vamos a tener, más persecución, tantas cosas se van a levantar. Pero él decía: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos que él decía que en las persecuciones, tenía persecuciones de todo tipo. Ahora los cristianos tenemos persecuciones, ahora son más espirituales que físicas, pero siempre hay persecución, porque sabemos que el enemigo anda, ¿verdad?, como un león rugiente, viendo a quién destruye, a quién acaba. Y más si uno quiere buscar la presencia de Dios, quiere venir a estorbar, quiere venir a perseguirnos, quiere venir a meter miedo. Y dice aquí: en la angustia. También Pablo se sentía angustiado, se sentía perseguido, sentía tantas cosas en su vida diaria. Y hay veces como cristianos estamos pasando una cosa y al otro día otra y al otro día otra guerra. Y aquí es lo que me gusta bastante, dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo está eso? Cuando él se sentía débil, sabía que en Cristo era fuerte. Y gloria al Señor, porque Él es el que nos da esa fortaleza para seguir. Hay veces que nos sentimos tan débiles, tan indefensos, que a veces sentimos que ya no podemos más. Pero cuando volteamos y vemos el camino que hemos avanzado, es cuando decimos: realmente soy fuerte. Pero fuerte en Cristo, porque no ha sido con nuestra fuerza, sino con la fuerza de nuestro Dios. Gloria reba candaraba soamaya. Siento la presencia de Dios en esta hora fuertemente. Sé que el Señor está aquí y el Señor quiere hacer algo, y yo le pido y le ruego al Señor que cambie nuestra mentalidad, empezando por la mía, porque algo me venía a mi mente y me decía: mientras más te enfoques en esto que estás pasando, mientras más tardes en aceptar realmente lo que es esto, más voy a estar dando vueltas como el pueblo de Israel. Y a veces nos la pasamos, yo sé, a veces nos la pasamos diciendo: mira esto, mira lo otro, me está pasando esto, me pasa lo otro, ya no sé qué hacer. Y es difícil, yo sé que es difícil, pero sé que Dios quiere hacer algo diferente en todas nosotras, como les dije, empezando conmigo.
realmente estar dispuestas a sufrir por Cristo, realmente es estar dispuestas a pagar el precio para que un alma se salve, porque va a haber persecución. Va a haber guerra, reba y shema, kuta, rema y shema, lemaya. Va a haber guerra cuando uno vaya por un alma. Va a haber guerra porque esos espíritus no se quedan tan tranquilos. Aquí hemos orado por personas, aquí hemos orado por varias personas y se nos ha levantado guerras duras, guerras fuertes que, para ser sincera, hemos querido detenernos a veces. Pero gloria al Señor, porque ahí es donde somos fuertes en nuestra debilidad, cuando sentimos que ya no podemos y tenemos que pagar el precio. Realmente es duro pagar un precio para ver la gloria de Dios. Mucho tiempo yo le decía: Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo no sabía lo que me esperaba para ver la gloria de Dios, y no digo que ya lo pasé todo, no. El Señor cada día trabaja en mí, cada día es pagar un precio para cada día ver almas restauradas, almas liberadas, almas sanadas. Pero yo le digo: Señor, yo quiero ser valiente, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es lo que el Señor nos ha dado. Su perfecto amor echa fuera el temor. Todo temor tenemos que echarlo en Él y decir: Señor, soy más que victoriosa. Dame ese espíritu de valentía para poderte servir como quieres que te sirva. Y era mi clamor en la mañana, y decirle: Señor, yo quiero realmente ser lo que tú quieres que sea para ti, Señor, y no tener miedo a todo lo que quiera venir a nuestra vida, toda dificultad. Es difícil, pero aquí vemos que decía Pablo, que él se gozaba en todo lo que estaba pasando, en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reba sima kandaraba soamaye. Irikia maya eleva sandarakata reba baishele mamaya, porque somos fuertes en Él, amasika maya, en medio de la debilidad, en medio del problema, en medio de la angustia. Ahí es donde Dios nos hace más fuertes, ahí es donde Dios nos capacita más, ahí es donde Dios forma guerreras. Amakia maya, lava seca maya. Irikia Maya, porque el Señor quiere que paguemos el precio para ver su gloria. Irikia Maya, y que no lo vayamos a negar. Y mandere basika Maya. Erekia Marabasoka Tareba Baishemalaya. Gloria al que vive y reina. Hay veces que Dios va a permitir ese aguijón, va a permitir incluso hasta un espíritu, incluso un demonio que venga a atacarte, a atormentarte, a afligirte. Hay veces que lo va a permitirlo como un aguijón o por diferentes circunstancias. Él lo va a permitir. Pero como les dije, nosotros nos corresponde estar orando, estar clamando, tener esa fe. Y cuando sea un aguijón hay que decirle a Dios que nos fortalezca. Gloria al Señor. Quiero seguir en el 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nos ha sido carga? Perdónenme este agravio. Aquí nos habla, ¿verdad?, el apóstol Pablo acerca de que él era un necio en quererse gloriar. Y vemos, ¿verdad?, como les decía, realmente las personas que estaban mirando al apóstol Pablo ser usado por Dios, ellos mismos lo exaltaban, y quiso llegar a algo en él, de todo lo que Dios estaba haciendo con él, esas visiones, tantas cosas que estaba haciendo Dios con él, cómo lo estaba usando. Y él tal vez en su pensamiento quiso gloriarse, por eso fue el aguijón. Y aquí nos habla, también hubo señales, ya había señales, como les dije, prodigios, milagros de parte de Dios, ya había, usando la vida del apóstol Pablo. Les conté, les dije de esta mujer que fue
liberada de este espíritu de adivinación. Lo reconocía. El mundo de las tinieblas, el mismo infierno lo reconocía. Y es difícil, hermanas, porque gloria al Señor, a veces el Señor nos da poder para orar por liberación, por sanidad, y gloria al Señor. Y hay veces que uno ora por uno mismo para que ese aguijón, para que ese mensajero de Satanás suelte, y hay veces que Dios ahí lo va a tener por algo. Así que hay que pedirle a Dios que nos ayude solamente y nos revele, como les dije y les vuelvo a repetir, porque muchas veces vamos a tener que orar por esa bendición. Muchas veces vamos a guerrear, es tiempo de guerrear, pero muchas veces va a ser el aguijón. Quiero leerles rapidito solamente esto de cómo el apóstol Pablo sufrió, y vamos a ir un poquito ahí al capítulo anterior, que es el 11, del 11 al 23, y dice, del 11, y el versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, con muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Gloria al Señor, hermanas. Esto también el Señor me lo ponía para compartirlo juntamente con lo del aguijón. No es fácil, hermanas. Miren todo lo que pasó el apóstol Pablo. Todo esto que tuvo que pasar, persecuciones, angustias, desnudez, desvelos, ayunos, frío, enfermedades, tantas cosas, hermanas, tantas cosas, en peligros de muerte, incluso dice peligros entre falsos hermanos. Miren todo lo que se levantó. Y sé, hermanas, que se nos han levantado guerras en todas las áreas, incluso con personas que no creen en nuestro llamado, cosas tan fuertes que han venido a nuestra vida, persecuciones espirituales, aflicciones, tormentos, guerras, enfermedades, contiendas, tantas cosas que vienen a nuestra vida. Pero desde la mañana el Señor me quebrantaba, que tuvimos una oración en la mañana a las 5 de la mañana hoy, y desde ahí el Señor siento que ya me estaba hablando acerca de esta palabra. Al momento de estar orando sentía que no era yo, sentía lo que Dios quería hacer en mí primeramente y en la vida de cada uno de nosotros, de todos los que también me están escuchando. Los que me están escuchando en TikTok, yo sé que el Señor quiere hacer algo grande, quiere cambiar nuestra mentalidad, como les dije, realmente pagar el precio, realmente tomar la decisión, o sigo a Cristo o no lo sigo. Porque este camino es de valientes, solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y es necesario que tomemos una decisión, es necesario decir, Señor, aquí estoy. Y a veces le hemos dicho, yo se lo he dicho muchas veces, solamente que en el momento de la prueba, de la tribulación, de la angustia, de la aflicción, uno quiere se quiere hacer para atrás o decir ya no sigo, ya no puedo con esto es muy duro, es muy difícil, y por algo el Señor nos está preparando con todo esto, lo que se habló la semana pasada, y con esto, que realmente estemos dispuestas a sufrir, a pagar el precio, así como todos nuestros antepasados lo pagaron.
los apóstoles, los profetas, sabemos también Jeremías, ¿verdad? Cuánto sufrió, todos. Y pues es necesario, hermanas, que cada día nos llenemos más de su presencia, porque cuando uno se llena de la presencia de Dios, ahí es donde Él nos fortalece más. Gloria al Señor, porque aquí de verdad esta palabra a mí, como les dije, me quebrantó tanto. Dice el 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mis debilidades. De eso es lo que él decía, de esto realmente es de lo que me tengo que gloriar. No me tengo que gloriar de que Dios me da visiones, que esto, gloria a Dios por lo que Dios nos usa a veces o usa a mis hermanas. Como les dije, aquí hay hermanas con ministerios fuertes. Pero Pablo, o sea, no gloriarme de eso, de las visiones, de todo lo que Dios está haciendo en mí, sino de mis debilidades. Gloriarme porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Y gloria al Señor, ¿verdad? Por esta palabra que el Señor ponía en mi vida, ponía en mi corazón. Y primeramente esta palabra fue para mí, como yo les dije, a mí me quebrantó muchísimo, como nunca, hermanas, de verdad, como nunca. Porque el Señor hablaba a mi vida fuertemente, que a veces no entendemos los procesos, a veces no entendemos lo que estamos pasando, a veces uno dice, ya vine al camino del Señor y ya es vida y dulzura, y porque estoy sufriendo, incluso uno puede decir más que antes. Incluso el enemigo viene y te puede venir a meter pensamientos, estabas mejor antes, como vemos cómo estaba el pueblo de Israel, que decía estaba mejor antes, siendo esclavos. Y hay veces que el enemigo va a venir y querer meter pensamientos y decir estabas mejor antes cuando eras una esclava de Satanás. Pero no es así, no es así. Y el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra que va a haber aflicción, que va a haber dolor. También nos dice, sabemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como les dije, hermanas, yo primero quiero tomar esta palabra para mí y le digo, Señor, ayúdame. Y cada una, hermana, yo les invito que también le digan, Señor, ayúdame a ser valiente. Ayúdame a ser valiente para poder caminar en este caminar donde hay serpientes y escorpiones. Y hay veces que Dios las va a permitir, van a ser necesarias para nuestra vida, para levantarnos, para llegar a ser esas mujeres guerreras que necesitamos ser. Dios permite, como les dije, esos aguijones, Dios permite esos desiertos, Dios permite que el hermano se te levante, que tantas cosas se te levanten, y ahí es donde el Señor empieza a trabajar nuestras debilidades, ahí es donde el Señor empieza a trabajar nuestro carácter, ahí el Señor empieza a hacer tantas cosas en nuestra vida, y uno a veces dice, pero Señor, ¿por qué permites tanto? Porque el Señor está trabajando, el Señor nos está moldeando, aunque a veces no lo entendemos. Y se hace más fuerte la guerra, la lucha cuando no lo entendemos. Porque así me pasa, hermanas, a veces que digo, no, es que ahora no entiendo. Y en lugar de meterme a orar, a veces uno empieza a renegar, uno empieza a decirle, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando realmente necesitamos meternos y someternos más a Dios. Gloria al Señor. Quería compartirles, ¿verdad? Transmitirles lo que el Señor me hablaba.